Eduardo Tolosana, gracias por estar ahí con nosotros hoy en PI, el periódico de la ingeniería, que bueno, es el periódico del instituto y de todas las asociaciones. En vuestro caso, Eduardo Tolosana es presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes desde el año pasado, desde mayo de 2024, y es doctor en Ingeniería de Montes, licenciado en Geografía e Historia. Es uno de estos ingenieros ilustrados, como los de la mitad del siglo XX, que los ingenieros en general tenían una panoplia de conocimientos muy amplia. Erais pocos, bueno, éramos, pero tú eres joven, o sea que no estabas en esa mitad del siglo XX, recién habías nacido. Por poco. Recién habías nacido con suerte, ¿no? Y es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes Forestal y del Medio Natural en la Politécnica de Madrid. ¿De qué das clase? Pues doy clase de aprovechamientos, doy clase de educación ambiental, que es una variedad extraña. Sí. Y de incendios forestales. No, en aprovechamiento y gestión y por lo tanto, bueno, eso que si me lo permites, casi cada vez que yo soy muy amigo de Carlos del Álamo y siempre hablamos de esas cosas. Cada vez que hay un verano de estos tremebundos, se gira uno hacia el amigo de ingeniero de montes que te han contado desde siempre cómo habría que hacer las cosas y que nunca se hacía así y que eso acaba en incendios de sexta generación. ¿Estás de acuerdo en que realmente no se hacen las cosas de la forma adecuada? Bueno, lo primero que hay que decir es que no todos los incendios fuera de control, fuera de capacidad de extinción son de sexta generación. Adiós, gracias, ¿no? Se ha puesto muy de moda esa terminología que responde a una realidad meteorológica generada por los propios incendios, pero hay incendios que sin llegar a ser de sexta generación alcanzan producen tal energía que es casi imposible combatirlos de forma rápida, y que hay que esperar la ventana de oportunidad. Eso quiere decir para los profanos, Eduardo, que hay que casi que esperar a que se apague. Bueno, que esperar a que se apague o que esperar a un momento en que por el cambio de las condiciones meteorológicas o por el cambio de las condiciones de combustible o de las condiciones del relieve sea más fácil atacarlo. Eso en general, con los grandes incendios forestales que salen de la capacidad de extinción, lo que ocurre es que hay que retrasar las líneas de ataque, hay que dejar un espacio, usar el fuego técnico muchas veces para que no se encuentre combustible cuando llegue, pero en todo caso, bueno, sacrificar muchas veces cierta superficie porque el ataque directo es imposible, no está fuera de capacidad de extinción. Y efectivamente la falta de gestión que proviene del abandono rural en gran medida, pero también proviene de una falta de inversión por parte de la administración. Claro. Pues es una de las causas de que estos pocos incendios se conviertan en algo realmente fuera de control y fuera de capacidad de extinción. Aquí hay muchos factores, ¿no? Uno de ellos es la falta de inversión suficiente, tanto en extinción, porque se dice, sí, tenemos medios sobrados, vale, sí, no nos hacen falta más aviones, no nos hacen falta más autobombas. Prevención, ¿no? Pero sí nos hace falta conocimiento, inteligencia, formación, estabilidad en el empleo para los combatientes. O sea, en extinción también necesitamos más inversión, pero sobre todo en prevención. En prevención se dedica una cantidad realmente muy pequeña de la inversión total por parte de las administraciones y, claro, no solamente es inversión por parte de las administraciones que actúen en los montes públicos, sino apoyo a los propietarios particulares, porque los montes españoles son un 72% propiedad particular. Claro. Los propietarios particulares, las acciones preventivas son un gasto. Es decir, no, desbroce usted aquella zona que es la más peligrosa o tal. Pues desbrozar tiene un coste y hay que meter máquinas y no produce ningún beneficio. Entonces, una de las digamos, acciones más importantes para evitar que se salgan estos incendios
se conviertan en grandes incendios forestales es esa ayuda, ese apoyo fiscal a los propietarios particulares. Y claro, hablamos de grandes incendios forestales y no tenemos en cuenta, o por lo menos el público muchas veces no sabe, que somos muy eficientes apagando incendios. Es decir, somos que, buenos. Sí, somos muy buenos, somos de los mejores del mundo y de hecho han acudido los combatientes a Canadá, han sido llamados a Grecia numerosas veces para apoyar a otros países en situaciones de crisis grave. El problema es que un pequeño número de incendios, el año pasado creo que fue el 0,26% de los incendios se convierten en grandes incendios forestales. Y ese 0,26%, porque los demás se apagan rápido, claro. Los demás no nos enteramos los demás, ¿no? Quema más del 60% de la superficie, claro. Datos de 2024, que el 2025 todavía no están consolidados. Total, que realmente el peligro es ese, que se escape y para que no se escape, además de ser muy eficientes y muy profesionales y muy formados y con los mejores medios en extinción, hace falta prevención, hace falta preparar determinadas zonas, que llamamos zonas estratégicas de gestión, para que cuando llegue un incendio allí sea más fácil apagarlo. Claro, de hecho, lo decías, que se entiende mucho, porque muchas veces el lenguaje técnico es complicado y otras veces es muy transparente, ¿no? Llamabas combustible a toda esa maleza, a todo ese monte bajo seco que se quema rapidísimamente. Eso que coges y para hacer la barbacoa te sirve para arrancar todo, por arrancar el fuego, porque realmente es muy eficiente. Pero ha estado mal visto, ¿no? Incluso aquí en Madrid. Yo vivo cerca de un bosquecillo, ¿no? Un bosquecillo que está lleno de cosas secas por debajo y multaron me acuerdo, a un padre y a un hijo que fueron a buscar, que no cortaron nada, recogieron troncos y cosas de tamaño mediano para llevárselo a casa, para quemarlo en la chimenea, no cortaron nada literalmente y les multaron, ¿no? No hay un prejuicio ideológico ahora en relación a que el monte no debe de limpiarse, eso que vosotros hacéis y planificáis. Bueno, a mí no me gusta el término limpiar el bosque. Bueno, ¿me entiendes? Me refiero de madera, de combustible, sí. No de suciedad. Por supuesto, pero también el matorral y las herbáceas tienen un papel ecológico. Claro. Pero nadie propone limpiar, como dices tú, el 20% ni el 10% de la superficie. Aquello que proponemos son según un ingeniero muy puntuales, exactos, muy puntuales. Hoy tenemos herramientas de simulación de trayectorias de incendios que permiten localizar los puntos clave, esas zonas estratégicas de gestión, donde priorizar las actuaciones preventivas. Y luego otra zona que es muy importante, eso quizá es otro factor clave, es los alrededores de los núcleos habitados. Claro, ahí juegas la vida de las personas. Exacto, y además hay una paradoja, que es que hay una obligación de elaborar planes de autoprotección, planes preventivos por los ayuntamientos, por las urbanizaciones incluso, y a veces se redactan, pero luego no se implementan adecuadamente. Entonces, el esfuerzo de los bomberos forestales y de todo el dispositivo de extinción se tiene que centrar muchas veces en defender, como es lógico, las vidas y las propiedades de la gente de los pueblos. Y entonces se abandona lo que está quemando zonas no pobladas y ahí se produce a veces una propagación descontrolada y cuando ya quieres acudir a... Ya no hay más. Entonces, si se ejecutaran esas actuaciones de prevención y de autoprotección en los núcleos habitados o también en los polígonos industriales, en cualquier tipo de zona edificada, sería, Eduardo, más sencillo. Una pregunta, porque aquí en el instituto justamente se está poniendo énfasis en aquellas actuaciones que son técnicas, porque esos planes de prevención de incendios respecto del incendio natural, seguro que los hacéis los ingenieros de montes y forestales. O sea, es un ejercicio de ingeniería. ¿Es obligatorio primero? Bueno, en la normativa dice profesionales competentes y yo entiendo que los profesionales competentes... Pero es obligatorio que exista el plan. Por supuesto que lo tiene que hacer después el ingeniero de montes, pero ¿es obligatorio el plan? En las zonas de alto riesgo... ¿Es exigible? Sí, en las zonas de alto riesgo de incendios forestales es obligatorio, si no recuerdo mal, desde 2013.
El asunto es que muchos ayuntamientos, por dificultades presupuestarias o por otras prioridades, no estaban elaborando esos planes. Entonces tuvo que intervenir la Fiscalía, si no recuerdo mal, a instancias de Greenpeace, para mandar una circular a los ayuntamientos situados en zonas de alto riesgo de incendios, que eso es una clasificación que hacen las comunidades autónomas, y recordarles que podían llegar a tener responsabilidades civiles e incluso penales si no redactaban esos planes. Entonces, a raíz de esa llamada de la Fiscalía, pues sí que se produjo una redacción casi masiva de esos planes. Pero una cosa es redactar y otra cosa es ejecutar, implementar. Claro, que no es... ¿No deberíamos, Eduardo, de exigir eso? Por ejemplo, desde esta casa, desde el Instituto de la Ingeniería y desde la asociación, por supuesto, la Asociación y el Colegio de Ingenieros de Montes, que sois los técnicos competentes. Pero habría que exigirlo en voz alta, ¿no? Porque es grave lo contrario. Sí, es uno de los puntos clave para que la eficiencia de la lucha contra incendios y de la prevención tenga éxito. El problema que yo veo, por lo menos, es que hay municipios que tienen unos presupuestos sobrados y que pues, están perfectamente capacitados para implementar. Incluso tienen técnicos que pueden en el propio ayuntamiento. Pero hay pequeños ayuntamientos que deberían tener ayudas de las diputaciones, de las comunidades autónomas. Pero ahí entramos en un peligro desde el punto de vista de la gestión forestal. Y es que los presupuestos de los servicios forestales de las comunidades autónomas son muy exiguos. Entonces, si se derivan esos presupuestos exiguos a la protección de los núcleos habitados, etcétera, pues se reduce la gestión de... Eduardo, habría que aumentar esos presupuestos exiguos. Evidentemente. Porque luego si hacemos números, nosotros los ingenieros hacemos números, y si hacemos números resulta que el beneficio por euro invertido en prevención se multiplica por 10 en lo que deja de quemarse, ¿no? Que no solamente beneficios directos en tanto a pérdida de recursos, sino daños ecológicos, daños a los suelos que muchas veces son irrecuperables, claro. y emisiones de CO2. Se calcula que las emisiones que proceden de incendios de vegetación en general en el conjunto del mundo se ha estimado que pueden ser un 7,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. No es poco. Y en algunas zonas pues superan esos límites y algunos años, claro, porque este año pues posiblemente tengamos más emisiones de incendios que de otras fuentes tradicionales que nos preocupan y que están en el foco, como el transporte o como la industria. Entonces, eso debería ser otra razón adicional. Claro, es que estamos hablando del 56% del territorio nacional, que el calentamiento global es un hecho hoy por hoy poco discutible, ¿no? Y eso lo que va a producir, lo que está produciendo ya, porque si nos fijamos en Canadá ha habido temporadas de más de 15 millones de hectáreas. Claro, que es tan grande la zona boscosa allí. Ya, pero es una zona muy fría, teóricamente, sí. Al norte, que en verano no tiene las sequías que tenemos en los climas mediterráneos, pero que aún así el calentamiento global pues está produciendo temporadas más largas de veraniegas, más y afecta particularmente, ¿verdad?, en zonas justamente más frías. Se nota más quizá el contraste, ¿no? Porque al final el calentamiento, que es una evidencia, es una medida de temperaturas discreta, en el sentido de que, bueno, en unos sitios sube más que en otros, claro, ¿no? Claro. Pero en la España mediterránea y también en una parte de la España continental tenemos ese problema de que los periodos de sequía son más largos, a cambio los periodos de precipitaciones precipitaciones extraordinarias son más frecuentes, aunque siempre han existido. Eso tampoco. Sí, te iba a decir que ya desde que tengo uso de razón. Sí. Pero y sobre todo la temporada de incendios se alarga. El periodo cálido y seco. Lo que llamáis temporada de incendios, que está bien saber que eso existe y tiene sentido, se alarga. Sí, habéis comprobado que aparecen antes y se acaban después, ¿no? Y en algunas zonas de España, incluso por ejemplo, los terribles incendios de Portugal y de Galicia, de las cercanías de Vigo en 2017, fueron en octubre. Ha habido incendios graves en marzo. Es verdad que la zona de la cornisa cantábrica tiene otro régimen porque no es la sequía estival lo que produce allí los incendios, sino el viento sur.
Viento y rayos y cosas así, y el ¿no? viento sur, que es un viento desecante y que a veces coincide con periodos de sequía, pues se produce pues entre enero, marzo, no es Ya, estival. es otra dinámica, sí. Pero en la mayor parte de España, en la España continental y mediterránea, pues la temporada de incendios venía siendo de junio a septiembre, ¿no? Y, y ahora pues ya están, es otro argumento más para que los dispositivos de extinción se profesionalicen, se estabilicen y aunque estén haciendo labores de prevención durante febrero, el invento, ¿no? Pues estén disponibles en abril o estén Eduardo, disponibles en octubre. yo me imagino que tú de pequeño ya pensabas que ibas a ser ingeniero de montes, pero yo desde que tengo uso de razón oigo de los incendios en España todos los veranos, con más o menos ferocidad, ahora le llaman de sexta generación, antes eran simplemente horrorosos, etcétera, con lo cual la petición que haces en voz alta desde la técnica da un poco de risa y pena al mismo tiempo, es una evidencia, ¿no? Antes decías, es que hay tan poco dinero para el tema de extinción que si lo pongo a prevenir en los núcleos urbanos pequeños no me van a dejar. Pero es que lo que habría que hacer es poner más, porque no parece nada gratuito, ¿no? Ese presupuesto parece un presupuesto, yo diría, de extrema necesidad. El problema que yo veo y que creo que los políticos habría que pedirles un poco más de ética patriótica, yo diría, porque al final estas inversiones son inversiones que si funcionan no se ven. Es Claro. decir, hemos prevenido... Son como las tuberías enterradas. Esto es. Y son inversiones que muchas veces están lejos de la vista de la población urbana. Entonces, Sí, del aplauso fácil. Y luego a veces son inversiones que tienen su resultado a los 20 años, a los 30 años. Y claro, pues es difícil sacar una rentabilidad electoral a corto plazo. A lo mejor tendríamos, y seguramente desde la ingeniería, al final, quieras que no esta conversación que entre tú y yo, que parece tan racional todo lo que se está diciendo, pues el común, como tú dices, no lo aprecia tanto. Educar y decir, oiga, este año, como se ha invertido en esto, se han reducido los incendios en tal zona, y aquí que se hizo bien, la población no ha sufrido, ¿no? O sea, decirlo en voz alta. Claro, el problema es ese, que muchas veces tú inviertes un año, ese año viene malo y no se nota. Y no se nota. O no inviertes un año, ese año es más suave y se reduce la superficie quemada y tal, y que dices, mira, a pesar de no invertir, o sea, no es tan fácil. En el largo plazo está claro que no es así. Y otra consideración que también me parece importante es que los aprovechamientos de los montes tienen muchas veces muchas restricciones. En general, la gestión. A eso me refería, por temas de ideología, ¿no? Por temas de, no tanto de ideología, porque es una cosa bastante general en Europa y en Estados Unidos, sino el concepto de espacios protegidos que tiene ligado, quizá por influencia de Norteamérica, que tiene otra realidad sociohistórica completamente distinta, a la inacción, no tocamos nada, ¿no? Y además prohibimos que se toque, prohibimos que se... Eduardo. Sí, ideológico no de derecha e izquierda, es una cierta ideología equivocada de lo que es proteger la naturaleza, ¿no? Yo creo que, claro, hablamos de espacios protegidos y proteger siempre es contra alguien. ¿Contra quién? Contra el ser humano, evidentemente, ¿no? Que es el que se supone que es algo ajeno a la naturaleza y sus intervenciones la destruyen. No es cierto. No es cierto. Entonces, fíjate, a mí el otro día decía un colega que deberíamos hablar mejor que de espacios protegidos, de espacios preservados. Queremos conservar ese paisaje, pero ese paisaje muchas veces en Europa, no sé si en el norte de Canadá, pero en Europa es consecuencia de la acción humana durante siglos, de la ganadería... ¿Cuántos paisajes primarios hay? Poquísimos. Aquí en Europa prácticamente muy pocos, muy en el norte o muy en zonas de montaña. Pero lo demás pues se debe a la acción humana. Entonces, si no gestionamos activamente, si no continuamos... y además eso tiene el potenciar, es muy difícil por el abandono rural, pero el potenciar las actividades tradicionales tiene otro efecto muy positivo, que es lo que se llama paisaje mosaico. Si en vez de lo que está ocurriendo ahora es que está creciendo la superficie forestal, se están naturalizando muchos antiguos cultivos y pastizales, se están regenerando el arbolado muy denso y muy joven en muchas zonas que antes eran, pues eso, cultivos marginales, pastizales. Y si consiguiéramos
en vez de una superficie homogénea llena de matorral o llena de bosques, consiguiéramos que se ocupara el espacio pues por una alternancia de pastos, de matorrales, de viñas, de olivos. Estos cultivos leñosos agrícolas son un auténtico freno para los incendios. Cuando llega un incendio a una viña se para, claro. Se para, ¿no? Y los cultivos agrícolas, claro, cuando están en plena sazón, como ha pasado en Lleida este año, pues tienen bastante riesgo, ¿no?, de una propagación muy rápida. Pero una vez cosechados, o los que están en barbecho, pues igual que los pastizales que tienen una gestión por ganadería extensiva, de hecho es una de las herramientas que también proponemos usar, junto a los desbroces, el fuego técnico, las quemas prescritas, ¿no?, en épocas yo lo he visto en Sudáfrica en espacios extraordinariamente grandes y singulares, y hacen quemas técnicas. Sí. Aquí también se están haciendo, tanto en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, pero necesitamos, o sea, las quemas técnicas son complejas, no solo por la planificación, hay que encontrar la ventana climatológica, tienes que tener medios de extinción cerca para, por si acaso, y hay que planificarlas muy, muy bien, ¿no? Y eso es caro. Entonces, ¿se hacen? Sí, se hacen, pero ¿haría falta más? Ya. ¿Es suficiente? No. No. Antes has dicho una palabra importante, que es biomasa. ¿Estamos aprovechando el potencial energético de la biomasa? Esa gestión que dices más técnica no nos podría proporcionar seguridad por un lado y por otro lado energía de biomasa que es renovable, recuérdese. Absolutamente. Estaba empezando antes a comentar que uno de los problemas que tenemos es las limitaciones al aprovechamiento de los recursos, o la falta de estímulos para el aprovechamiento de los recursos, que a veces pues no es algo, como dices, ideológico, sino que es sencillamente por falta de rentabilidad, claro, o por otros problemas que tiene sobre todo la propiedad forestal particular, pero también las administraciones públicas. Y es que estamos aprovechando del crecimiento en madera de los bosques españoles solo el 35%. Esto quiere decir que todos los años el 65%, casi 40 millones de metros cúbicos de madera, se van acumulando y sumando. ¿Eso en energía qué significa? Pues significan millones de teravatios hora. O sea, una central o dos, tranquilamente. Estamos hablando, sí, de una... Pero claro, el problema es que esa energía se puede aprovechar donde sea lógico y razonable y económicamente posible, viable, sí. se puede aprovechar, o si no, esa energía la van a liberar los incendios. Claro. La energía, como decíamos antes, latente. El CO2 más todos los riesgos para los ecosistemas, para las personas, para sus bienes. Y eso sería otra de las patas, el fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos. Hay comunidades autónomas españolas y algunas provincias, que no voy a mencionar, pero que están aprovechando el 5% del crecimiento de sus montes. Otras, por el contrario, están aprovechando el 70%, el 80%, bueno, donde tienen mejores condiciones para producir recursos forestales, madera o otras cosas, ¿no? Y yo creo que una de las medidas que también contribuiría a reducir la intensidad de los incendios, porque reduce la carga de combustible, pues sería fomentar este aprovechamiento, tanto reforzando el sector forestal, reforzando las administraciones que tienen poco personal, pocos presupuestos, como hemos comentado antes, como apoyando a los propietarios particulares que hagan una gestión activa. No puede ser que un propietario que a lo mejor tiene un bosque y le cuesta 40 años criarlo, claro, desbrotarlo tal, luego corte la madera, venda esa madera y tenga que pagar ese ingreso como si hubiera sido un ingreso único en ese año. Tiene que tener un régimen fiscal especial. Totalmente. Es que es evidente que es una actividad singular, ¿no? Claro. Y ese régimen fiscal especial lo venimos pidiendo desde el Colegio de Ingenieros de Montes, desde la plataforma Juntos por los Bosques, donde también se han unido pues grupos ecologistas como Greenpeace, y se viene pidiendo... Eduardo, estará inventado en otros países con tradición forestal. Sí, evidentemente, pero en España
España todavía no... Se han hecho intentos, se hicieron incluso desde la Ley de Montes de 2003, se hicieron intentos de que hubiera un régimen fiscal singular para la producción forestal, pero Hacienda en aquel momento, pues... Poderoso caballero, es el que recauda el dinero. Exacto, sí. Oye, cambiando de tema, porque es verdad que los incendios a veces monopolizan y parece que los ingenieros de montes solo hacen gestión de incendios. También ya estábamos hablando de lo que es la gestión territorial, forestal y económica, por supuesto las explotaciones, bueno, las forestales fundamentalmente, pero todo lo que tiene que ver en ese entorno singular que es el monte. Y una de esas, que tenía que ver con cosas que se han hecho en el instituto estos días sobre avenidas y sobre seguridad de presas y tal, es esa corrección que tampoco está de moda, que también parece que es una canallada ambiental y que no es cierto, que es la corrección hidrológica en cabecera, ¿no? Sí, sí. La zona donde realmente se empiezan a generar las avenidas. Pues absolutamente. Yo diría, primero, que los ingenieros de montes no trabajamos solo sobre el territorio forestal, que hay una labor también muy importante en lo verde urbano. Hay una labor cada vez más considerable en la infraestructura verde urbana. En el árbol urbano, digamos, también. Eso claro. es, en parques, jardines, áreas metropolitanas, todo tipo de zonas, digamos, por ejemplo, naturalización de ríos. Hay mucha actividad en esos terrenos que no son tradicionalmente forestales. Pero bueno, sí, lo que comentabas, Ignacio Pérez Soba, que es nuestro decano de Aragón, habla de zonas inundables y de zonas inundadoras. Y las zonas inundadoras son aquellas donde se originan los flujos de escorrentía y posteriormente los caudales que luego llegan y producen esas desgracias como las de la Dana del año pasado. Y en esas zonas se ha venido haciendo unos trabajos increíbles de corrección hidrológico forestal, tanto a través de repoblaciones como a través de pequeñas obras hidráulicas como diques, como pequeñas canalizaciones, que van laminando, ¿verdad? Que van, claro, tienen el efecto de lo que llamamos la punta del hidrograma, es decir, ese caudal máximo que se produce y que genera tanto destrucción aguas abajo, se retrase y disminuya. ¿Verdad? Exacto, y además la retrasa. O sea, tienes más tiempo de reacción y además el caudal que te viene, en vez de ser de 500 metros cúbicos por segundo, pues es de 300. Es decir, se nota, claro. que esto tiene una consecuencia. Y antes, hasta el año 2011, se mantuvieron los convenios hidrológicos forestales entre el Ministerio, entonces, no sé si era el Ministerio de Medio Ambiente, y las comunidades autónomas. Entonces había un apoyo y de las cuencas hidrográficas a las comunidades autónomas, y eso desapareció desde 2011. Pues, ¿y por qué? Pues es difícil. Técnicamente no está decir. Técnicamente no está justificado. Yo creo que es un problema también político donde influye, que en fin, es un poco controvertido lo que voy a decir, pero quién se ponía las medallas. Y otra de las cosas que también es importante es el equilibrio entre lo que llaman agua verde y agua azul. En sitios con escasez de agua, si los bosques son demasiado densos, están evapotranspirando, claro, y se pierde agua se queda mucha agua. Se queda mucha agua, eso sería el agua verde, ¿no? Entonces, hay ahí un equilibrio complejo, pero que nosotros sabemos calcular y determinar entre la infiltración, la evapotranspiración, los caudales máximos, y eso es un equilibrio que está muy regulado, aparte de por esas más o menos pequeñas obras hidráulicas, por la propia vegetación. ¿Cuántos ingenieros de montes hay en España? Pues mira, no lo tengo claro. Sé que somos 3.060 aproximadamente colegiados. Y las últimas cifras decían que están colegiados alrededor del 60% de los ingenieros. O sea que posiblemente seamos del orden de 5.000. ¿5.000 en total? En total, sí. Y hay muchos que no se colegian. ¿No es una actividad muy regulada y que tiene que ver mucho con el visado más que otras, a lo mejor? Pues depende. El caso es que hay administraciones que lamentablemente, a pesar de que sea obligatorio, o sea, legalmente, los funcionarios los que no se colegian, digamos. Los funcionarios no se colegian. Tengo que decir que los profesores
se colegian muy poco. Yo llevo colegiado desde antes de acabar la carrera, pero otros compañeros míos pues acaban pensando, ¿para qué quiero colegiarme? No necesito seguro de responsabilidad civil, no voy a hacer proyectos que sean visados, tal. El caso es que hay un porcentaje, incluso gente que sí que hace proyectos, pero que los dirige a administraciones que no les exigen el visado, pues, y esa es una de las cosas que desde el Colegio y la Asociación de Ingenieros de Montes queremos potenciar. De hecho, hemos hecho una pequeña campaña, sin demasiado éxito hasta el momento, hay que reconocerlo, para aprovechar esta presencia mediática que hemos tenido este verano, que solo hasta el 31 de agosto, y solo el Colegio de Ingenieros de Montes, sin hablar del de Ingenieros Técnicos Forestales, hemos tenido 409 intervenciones en medios. Claro. Por el tema de que desgracia. No, pero en el año 22 fueron menos, en el anterior año... ¿no? Sí, vamos aumentando, vamos estando más presentes, lo cual es excelente, que los medios de comunicación nos consideren una fuente, no solo se acuerden, que me parece bien que se acuerden de los ecologistas, de los alcaldes, de los... Pero el que sabe hacer las cosas bien, claro. Efectivamente, los técnicos especialistas, pues aprovechando esto. Porque hay que decirlo, los ingenieros son los especialistas y las personas que acumulan la profesión, que acumula el conocimiento para resolver los problemas. No es hablando cómo se resuelven los problemas. No, claro, hay otras. Yo soy, de alguna manera, me gusta lo multidisciplinar. Entonces, para muchas cosas necesitamos meteorólogos, necesitamos biólogos, necesitamos el país, me refiero, geólogos, pero a la hora de actuar, lo que sabemos qué hay que hacer, dónde hay que hacer, cuánto cuesta. Y el tiempo y espacio somos los técnicos, los ingenieros, y eso pues también yo creo que la sociedad lo minusvalora, ¿no? ¿Hay vocaciones? Pues venimos sufriendo una pérdida de vocaciones como todas las ingenierías en estos últimos años, pero sorprendentemente en este curso en el que estamos hemos pasado de 70, 80 matriculados en primero en ingeniería forestal en el grado a casi 200. No sabemos por qué. Honestamente, no ha sido una consecuencia de los incendios, porque esas matrículas estaban antes del verano, la mayoría estaban antes del verano. Y no solamente hablo de las ingenierías, porque tenemos crisis todavía más agudas en agentes forestales, las FPs, digamos, de las formaciones profesionales, maquinistas forestales, operarios forestales. Hay que dar servicio a ese mundo rural, ¿no? Para que la gente tenga ganas de ir a trabajar ahí, sería la otra cuestión. Absolutamente. Yo diría que el abandono rural es difícilmente reversible. No vamos a volver a... Me gusta la expresión, abandono rural, no España vaciada. Lo que hay es abandono rural, pero por parte del Estado, ¿no? Se abandona, no se dan servicios. Claro, eso es. La verdad es que hay algunas iniciativas que me gustan. Por ejemplo, el Conéctate 35, que da servicio de internet vía satélite por 35 euros al mes prácticamente en cualquier punto de España. O ese plan que hay, que bueno, eso hay que hacer mucho, para que cualquier servicio se pueda prestar en cualquier punto de la geografía en 30 minutos. Tú tienes un ictus y en 30 minutos... llega ahí una ambulancia medicalizada, una UBI. Eso, no, por supuesto, ahora no existe. Don Eduardo, pues un placer, y aquí está el periódico de la ingeniería para darle esa visibilidad que tienen que tener las ingenierías. La de Montes yo le diría que tiene futuro como comunicación porque está muy cerca de nuestra propia antropología. Venimos de los montes un poco, ¿verdad? Pero tiene que ser fácil y ya lo saben, aquí estamos para servirles. Pues muchísimas gracias por darnos voz. La verdad es que ha sido un placer participar en esta entrevista y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar en el futuro.